Buenas noches, compañeros. Somos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la División de Estudios Jurídicos. Les vamos a hablar sobre un tema importante y relevante en la actualidad como en la antigüedad, que es el procedimiento en el derecho romano. Somos integrantes de la materia de Derecho Romano de la maestra Rosalinda Mariscal Flores. Integramos el equipo Miguel Sosa, Julio Torres y su servidor Manuel Saavedra. A continuación les vamos a hablar sobre el tema de procedimiento en el derecho romano. Este tema es relevante e importante hablar de él, ya que presentamos diferentes procesos como el sistema procesal del derecho romano, evolución en 3 etapas principales, que es el legis actiones de la ley. Fue el procedimiento más antiguo, caracterizado por su rigidez y formalismo. Se dividía en 2 fases: ante el magistrado, quien decidía su procedencia de acción, y ante el juez privado, que resolvía el conflicto. El segundo es el proceso formulario, introducido en el siglo II a.C., que trabajó mayor flexibilidad y eficiencia. Las partes del proceso romano se dividían en 2 fases principales. Durante las etapas más importantes del sistema procesal, en el iure ante el magistrado, se desarrollaba frente al pretor o magistrado. Su función principal era decidir si la acción presentada era válida. En segundo, existía el apud ledicium ante el juez privado. Aquí resolvía el fondo del conflicto basado en el establecido en la fase anterior. El juez era un particular designado para el caso, quien evaluaba las pruebas y emitía una decisión. Su tarea era dictar un fallo conforme a la fórmula y a las pruebas presentadas. Esta estructura fue esencial para garantizar justicia, adaptándose progresivamente a las necesidades de la sociedad romana. Por segundo, los magistrados, que eran autoridades públicas encargadas de la fase inicial del proceso. Ejemplo, el pretor, quien dirigía la administración de justicia. Esto quiere decir, o habla mucho en la actualidad, sobre los jueces o magistrados que rigen diferentes tipos de funciones en los tribunales, que establecer términos de conflicto y garantizar en el proceso en el derecho vigente. Estos tenían o tienen un papel muy importante administrativamente y regulando no solo un caso. Los jueces eran ciudadanos particulares designados específicamente para resolver un caso en la segunda fase del proceso. Sus funciones principales eran analizar las pruebas y argumentos presentados por 2 partes. En tercer lugar, los cambios del proceso extraordinario. Este proceso, bajo el imperio, la distinción entre magistrados y jueces desapareció. Este cambio marcó una mayor centralización de justicia bajo el control del Estado, por lo que los resúmenes de roles de magistrados supervisaban y organizaban el proceso, mientras que los jueces decidían el fondo del conflicto, por lo que en evolución se pasó de una distinción clara a un sistema centralizado con un único funcionario, como se rige actualmente. A continuación, mi compañero les estará platicando acerca sobre este tema. Yo les voy a hablar del procedimiento en el derecho romano. Un claro ejemplo es la corte romana. ¿Se imaginan un juicio sin abogados? Como un juez podía ser tu vecino, así se funcionaba la justicia en Roma. Y lo más loco, lo más sorprendente, es que sentaron las bases para lo que usamos hoy. A continuación les voy a contar las fases del juicio romano. El in iure es como una audiencia preliminar
el magistrado verificaba el caso que tenía sentido y decidía si iba a juicio o no. Un ejemplo actual, esto suena como Netflix. Decide si la prueba o no de una serie piloto. No, más bien, de una serie después de ser el piloto. Decide si se aprueba o no. Si está bien hecho, pasa por producción, que en este caso sería el juicio. En este caso más bien sería el caso o el juicio. Voy a dar otro punto, el apud iudicem. Podría decirse que es el show principal. Aquí entra el juez, que no era un profesional, sino más bien un ciudadano común y corriente. Las partes presentaban pruebas y argumentos. Hoy, imagínense en una película de juicios como Suits, donde la fase de juicio incluye dramatismo, pruebas y, claro, giros inesperados. Otro dato que les podría proporcionar: los romanos eran obsesionados con las palabras. Si te equivocabas al presentar una demanda, podías perder todo. Básicamente, si fueras un abogado de hoy y dijeras contrato en vez de contratazo, ya perdiste todo. Ahora vamos a hablar de los procedimientos extraordinarios. Aquí Roma se ponía muy creativa. No todos los casos podrían resolverse con un juicio normal. Si el problema era muy raro o urgente, los romanos decían, hagámoslo de una manera muy diferente. Un ejemplo, les podría mencionar el acto publiciano. Este protegía a alguien que tenía algo en su poder, aunque no fuera técnicamente suyo, pero lo había adquirido con buena fe. Hoy en día, imagínense que compran un celular usado y después aparece el dueño original o el dueño real. Y en un procedimiento extraordinario, moderno, sería algo como el amparo, que protege tus derechos o nuestros derechos de una manera muy rápida. Ahora les voy a hablar del acto tributoria. ¿Tienes amigos con los que compartes alguna cuenta de Netflix? Todos tenemos algunos. Bueno, esto era algo parecido. Era algo que se usaba para resolver conflictos entre varios propietarios o, como nosotros, varios usuarios. Un ejemplo moderno, unas herencias o divisiones de bienes, los conflictos que esto acarrea. Les voy a dar un ejemplo algo chusco, ¿eh? Imagínate que un romano diciendo, necesito un acto publiciano porque quiero que no me quiten mi caballo que compré legalmente en el mercado. Esto equivale es decir, a como cuando compras una moto en segunda mano y quieres que se te proteja. Una moto usada, se podría decir así. La clasificación de actos, el menú legal romano. Los romanos tenían un catálogo especial o legal para resolver cualquier problema. Era como un menú: problema con las cosas, acción legal; problema con personas, acción personal; problemas que nadie sabe cómo resolver, acción honoraria. Les voy a decir algunos tipos principales: acciones que protegían los derechos sobre las cosas materiales. Algún ejemplo podría decirse: si alguien se mete a tu casa o no devuelve tu carro. Hay acciones legales para eso, como la acción reivindicatoria. Creo que sí se dice, sí. Acciones personales. Protegían derechos derivados de relaciones personales como contratos. Un buen ejemplo podría decirse las demandas por incumplimiento de contrato. Imagínense un cliente que no paga lo que debe, se efectúa las acciones personales. Las acciones honorarias. Estas eran flexibles y creadas para adoptar los problemas nuevos. Algo muy parecido en nuestros tiempos son los derechos protegidos por los tribunales administrativos. Les haría una pregunta a ustedes, compañeros. ¿Qué harían si alguien se adueñara de su carro sin su permiso? ¿Peleas con el vecino o usas una acción real
al estilo de los romanos. Pues déjame contestarte, Julio, pues así como dices, pues usaría una acción pues como lo hacían los antiguos romanos. Sí, ni modo que te vas a pelear con el no. vecino. No, Sales no, perdiendo. Sería un caso perdido, pues. Sí, sería regalarle tus cosas. Terminas perdiendo más. Unos ejemplos más contemporáneos a nuestra época que hace sentir que Roma sigue viva en estos tiempos. Suena muy increíble, pero los romanos inventaron cosas que aún seguimos usando. Hoy es como si Roma hubiera creado el primer sistema operativo legal. Algunas conexiones con el tiempo moderno es el amparo constitucional. En México, si te violan algún derecho, puedes pedir un amparo. Es una especie de, hey, magistrado, ayúdame. Típico en los procedimientos romanos. Otro ejemplo serían los juicios rápidos, los procedimientos de urgencia, que hoy como medidas cautelares encontramos los ecos procedimientos extraordinarios romano. Y ya para terminar, un ejemplo son los romanos, son los primeros abogados en el mundo. Al final, lo impresionante del derecho romano es que estos procesos y acciones sentaron las bases que tenemos hoy en día con todo lo que usamos hoy. Tiene un poco de su ingenio. Así como la próxima vez que veas un juicio en una serie o en una película, recuerda, los romanos lo hicieron primero. Hasta aquí termino mi participación, compañeros. Espero les haya gustado. Le cedo la palabra a mi compañero Miguel para que culmine la presentación de nosotros. Así es, y ya como tema final de los procedimientos que estabas mencionando, también hay uno que se llama Sistema de Acciones de la Ley, el cual eran declaraciones solemnes que, acompañadas tanto de gestos y de rituales, se hacían los particulares y que tenían que pronunciarse frente a un magistrado, los que mencionabas anteriormente, Manuel, en el cual se les tenía que reconocer, o se les reconocía un derecho, o se les pedía que se les reconociera un derecho. Y se dividía en dos fases. La primera se desarrollaba ante el magistrado, que era el que daba la autenticidad a los actos de las partes, en especial al actor. Y se tenía que pronunciar una frase ante él, la cual era: ser testigo de este juicio, a fin de que posteriormente el juez pudiera aclarar alguna duda con estos testigos, que es la segunda fase, en la cual se desarrollaba ante el juez, quien hacía el examen de las pruebas y testigos para dictar una sentencia, y las penalidades pues eran precurinarias, que pues, como decías Julio, al final de cuentas de eso que se hacía antes es de lo que ahorita actualmente a nuestra fecha se hace ante un juicio. Sí, tal vez no mencionando toda la frase tal cual, pero pues es el mismo proceso en sí. Y uno de los últimos temas pues sería el sistema de procedimiento formulario. Pues en como solamente existían los procesos que eran para los ciudadanos romanos, este formulario se estableció para los peregrinos, que como ya se ha visto en todas las clases de derecho romano, pues no tenían los mismos privilegios que un ciudadano romano. Entonces por eso se modificó el sistema de acciones de ley y se creó o se instaló en el cual se dividía en 4 fases. Una era la fórmula o el in iure, que era un escrito donde literal el pretor peregrino pues auxiliaba a los litigantes a redactar el escrito, donde iba a venir todo, pues todo recabado de qué es lo que se estaba solicitando. Después se hacía el litis contestatio, que aquí ya estaban totalmente instauradas por todas las pretensiones de las partes. O sea, ya aquí los actores y los demandantes ya aquí habían escrito absolutamente todo lo que ellos querían. Después, el tercer punto, el apud iudicium, se desarrollaba ante el juez, donde calificaba la fórmula o el escrito,
y se desahogaban todas las pruebas, ya sean testimoniales o documentales y alegatorias, o sea, como lo que actualmente se puede hacer. Y por último, que era el de las vías de ejecución, que en las 12 tablas, en este se otorgaba al condenado un término de 30 días para desahogar pruebas y para que se cumpliera la sentencia, y el pretor a su vez daba un plazo de 60 días, que como vemos, pues al final de cuentas no está tan alejado de lo que actualmente es un juicio. Tal vez los procesos o los procedimientos son más largos, tal vez hay algunas cosas como un poco más metódicas, o inclusive hay cosas que tal vez no se hacen, pero al final la esencia de estos procesos siguen siendo las mismas que en ese momento se estaban ejecutando. Y pues esto es un poco de lo que nos tocó como equipo exponer en cuanto a los procedimientos en el derecho romano. No sé, algo más que quisieran aportar, compañeros. No, creo que sería... No, tú primero, Manuel. Solamente iba a comentarles, compañeros, que pues, como decían, que hoy actualmente contamos con lo que es del derecho romano, lo que es jueces y magistrados, pero que evolucionó mucho un proceso que se pasa de una distinción clara a un sistema centralizado con un único funcionario, que ya no es ni magistrado, pues, y pues quedaba y el juez, y ahora solamente actualmente pues regimos con un juez, que es el que dicta ya con pruebas claras las sentencias. Así es. Ahora sí, Julio, te dejo continuar. No, sí, iba a aportar algo a lo que estabas comentando. Creo que en esos tiempos tenemos aún magistrados, pero en diferentes áreas. Tenemos juicios, abogados, o sea, tenemos las bases claras que nos dejaron los romanos en estos tiempos, y creo que son los grandes maestros en la carrera que decidimos estudiar nosotros, y creo que lo vamos a llevar muy claro hasta el fin, hasta el momento que dejamos de ejercer, y aún así nos seguiremos rigiendo con las bases que sentaron los romanos. Así es, como lo hemos visto en nuestras clases, al final esto es lo fundamental, es la esencia. De aquí se desprende absolutamente todo lo que hasta la actualidad se sigue haciendo. Sí, vamos caminando de la mano junto con el orden ejemplar. Es correcto. Y pues bueno, entonces por nuestra parte sería todo, y pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, compañeros. Nos vemos en un próximo capítulo. Eso es correcto, compañero. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bye.